Las Américas Latinas. Las Américas Latinas. Pensar la región del Pacífico al Río de la Plata. Del Cotopaxi a la Concagua. De la selva a la Pampa. Una charla sin pretensiones entre Sofía Cordero desde Quito y Santiago Farrell desde Buenos Aires. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de tierra sal. Desde Quito, desde Buenos Aires. Las Américas Latinas. Bienvenidos a esta segunda edición de Las Américas Latinas. Soy Santiago Farrell desde Buenos Aires. Hola, soy Sofía Cordero desde Ecuador. Y hoy tenemos un programa con una palabra, como se decía antes en el campo argentino, muy refalosa. Esa palabra es el progresismo, una palabra con muchísimos significados, algunos contradictorios entre sí. Hemos demorado un tiempito en hacerlo, dada esta tragedia energética que vive el Ecuador, que nos ha impedido, con estos brutales apagones de casi 14 horas diarios que sufre la población, poder grabar este programa. Obviamente, este es un daño colateral menor frente a lo que sufre el país, pero la verdad que es algo verdaderamente molesto que en principio parece que estaría empezando a superarse con la llegada de algunos generadores. Bueno, Sofía, arranquemos entonces. Así es, bueno, tenemos ahora menos horas de cortes, tenemos 5 horas de cortes en el día, así que estamos mejor, pero esperemos que la Navidad nos traiga mejores noticias. Bueno, entonces, comencemos. Creo que es súper interesante esto de analizar dos niveles del progresismo o cómo el progresismo se ha dividido de un deber ser, ¿sí? De su parte conceptual, de buscar la justicia social, la equidad, de buscar modernizar a las sociedades latinoamericanas, que salgan un poco de esa herencia colonial, ¿no? De un patriarcado muy fuerte o matriarcado muy fuerte también, ¿no? Y insertar nuevos valores, todo este tema, pero también un nivel pragmático, es decir, el nivel en donde se practica el progresismo y cómo en esa práctica parece que ha habido una trayectoria más bien negativa desde un proceso democratizador con los retornos a la democracia, con la caída de las dictaduras en el Cono Sur. En Ecuador no ha sido una dictadura tan dura, sino lo que se llamó la dicta blanda, pero sí los progresismos abanderando el retorno a la democracia y los derechos sociales, también las libertades individuales, los derechos políticos a nuevos sectores. Democratización. Pero ¿qué pasa? De un día al otro, o quizá no es tan de un día al otro, pero parecería que así fue, el progresismo apagó ese tinte democrático, ¿no? Y empezó se cambió de nombre, por ejemplo, se empezó a llamar socialismo del siglo XXI y empezó a coquetear con unas prácticas que parecerían heredadas más bien de un autoritarismo que en América del Sur no le corresponde ideológicamente, como aquel que las derechas lo practicaron sin problema, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú, Santiago? Bueno, ahí me parece que de lo que vos estás planteando, que es el video que vamos a ver de Américo Schwarzman, un filósofo argentino, entrerriano, que tiene una gran preocupación por uno de los nuevos temas, nuevos entre comillas, que ha incorporado el progresismo, como es la ecología, el cambio climático. Una de las reflexiones que pone Américo sobre la mesa plantea una pregunta muy, muy interesante para mí, y es, ¿se puede ser progresista fuera de la democracia? Bueno, durante mucho tiempo creo que sí se ha podido ser, porque el progresismo, y esto lo vamos a escuchar en otros de los videos que vamos a ver hoy, era asimilado directamente a la izquierda. Y hay que decir que la izquierda, no toda la izquierda, y yo podría decir que durante mucho tiempo gran parte de la izquierda no ha sido democrática y ha reivindicado esa característica no democrática. Si bien con el cambio de los tiempos ahora sí se habla de somos democráticos, siempre agregándole un adjetivo, democracia revolucionaria, democracia popular, nunca democracia secas, la verdad es que durante mucho tiempo la izquierda se planteaba como revolucionaria. Y la revolución no es democrática necesariamente. Entonces la pregunta que me parece que surge de lo que dice Américo es,
¿Hay progresismo fuera de la democracia? A mí, sinceramente, después de escuchar lo que dice Américo, después de escucharte a vos y después de esta experiencia del siglo XXI, me parece que no. Yo creo sinceramente que fuera de la democracia no hay un verdadero progresismo. Vamos a escuchar Estoy entonces. totalmente de acuerdo, solo añadiría una cosa. Llegando a esta conclusión o a esta idea, ¿no? De que por fuera de la democracia no hay progresismo, se puede entender entonces este socialismo del siglo XXI, estas varias tendencias que lo compusieron o que lo componen, que incluso dieron para sacar conceptos o pensar en conceptos nuevos como la izquierda conservadora, ¿no? Claro. Esta izquierda ultra católica o ultra religiosa, ¿no? Que apela incluso que va contra los derechos, justo este crecimiento de derechos sociales se va en contra, ¿no? En contra de los derechos sociales de las mujeres reproductivos, derechos de las minorías, ¿no? Entonces se va contra las libertades individuales. Exacto, recordemos que cuántos años le llevó a la Revolución Cubana a admitir la diversidad sexual y admitirla hasta ahí, ¿verdad? El Ecuador durante el correísmo no fue un ejemplo precisamente de diversidad sexual y de amplitud frente a los derechos de las mujeres, y lo mismo en Venezuela, para dar otro ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una pregunta interesante. Y justamente de lo que dice Américo surge otra idea, también muy denostada, muy denostada. Yo soy un poco mayor que vos, y en los años 70 se utilizaba como insulto, en los años en los que estaba a pleno auge la influencia de la Revolución Cubana, y eso era el gradualismo, los reformistas. Era una palabra que se usaba como con desprecio, porque lo que contaba era la revolución, la toma del poder inmediata y por las armas. Justamente Américo defiende el consenso, la construcción de consensos que se da necesariamente con el gradualismo y el poco a poco y el reformismo. Entonces escuchemos a Américo Schwarzman, filósofo argentino, a ver qué tiene para decirnos. Yo creo que ser progresista sigue siendo lo que fue siempre, buscar avances sociales en materia de libertades individuales y en materia de igualdad social, que las personas puedan tener mejores oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida, equilibrando las desigualdades de cuna, lo que en filosofía política se suele mencionar como la lotería social. Y creo que para ser progresismo genuino tiene que cumplir al menos dos condiciones. La primera, esos avances que se logren tienen que ser sin grandes traumas en el seno de la sociedad donde se producen. Es decir, cambios graduales, por más profundos que sean, y además, y esa sería la segunda condición, tienen que ser cambios sostenidos por consensos amplios para que los avances logrados no puedan ser revertidos fácilmente. Lo que hace falta en nuestro país es que exista una opción progresista y no lo que hemos visto en las décadas recientes, ese pseudo progresismo, y esto quizás es también extensible a otras regiones de nuestro subcontinente, ese pseudo progresismo que inevitablemente genera tanta frustración, tanto enojo, sobre todo por la enorme distancia entre lo que se enuncia desde el poder cuando gobierna ese pseudo progresismo y lo que efectivamente se hace y los resultados que efectivamente logra, que termina siendo la puerta de entrada de la ultraderecha farsesca y perversa como la que hoy gobierna la Argentina. Bueno, ahora vamos a escuchar a Francisco desde Salamanca, él es ecuatoriano, y él nos habla de la importancia del progresismo en América Latina en este proceso de transitar a una sociedad más moderna, ¿no? A la modernidad entendida obviamente también como democracia, como democratización y como dejar atrás estos legados del conservadurismo, ¿no? Del conservadurismo religioso sobre todo y de valores. Entonces, es interesante cómo el progresismo fue una arma o una herramienta democratizadora y para la inclusión de nuevas ideas, es decir, concebirnos de manera diferente los latinoamericanos. Después de haber sido conquistados por
la parte más conservadora de Europa, ¿no? O sea, es decir, la contrarreforma europea fue la que nos cayó aquí a colonizarnos. Con Luego Inquisición todo el- incluida. Inquisición incluida, y eso cayó sobre un terreno totalmente fértil, ¿no? De pueblos pre-incaicos y luego incaicos, ¿no? De pueblos que estaban conquistados ya en la colonización incaica, que fueron muy debilitados y que fueron sometidos de manera espiritual. Entonces, somos un pueblo supremamente religioso, el latinoamericano, pero entonces yo creo que el progresismo sí tuvo un papel muy importante, quizá no en una revolución ¿cómo se puede decir? De eliminar la religión de nuestras mentes, o no por lo menos de la mayoría de la gente, pero sí atenuarla en el sentido de que, ok, vamos a ir con una religiosidad que por lo menos esté separada del Estado, ¿no? Separar Estado y política, eso que pasó hace tanto tiempo o que había pasado en Europa y que América no había experimentado sino después de las revoluciones, de las luchas de independencia. Eso es un fenómeno muy interesante y ante eso yo recuerdo, otra vez insisto que tengo unos años más que vos, cuando yo era chico, en la Semana Santa, en la Argentina, los cines no abrían, las radios no pasaban música alegre, la televisión solo pasaba películas como Rey de Reyes, la historia de Moisés o cuestiones como esa, y en muchas casas se cubrían los cuadros y las imágenes porque se vivía a pleno lo que era la Semana Santa en una sociedad que ya en aquel entonces tenía una proporción muy grande de no católicos, digamos, ¿no? Pero el peso de la iglesia era en la vida cotidiana de las personas inmenso, para no recordar lo que fue la batalla del divorcio en 1900, a partir del 83, cuando se recupera la democracia, con una marcha que se hizo muy grande, que algunos obispados en el Gran Buenos Aires prohibieron su paso, porque, en fin, iba a destruir los hogares, etcétera, etcétera. Un debate que aún sigue vigente en algunos países latinoamericanos, ¿no? Eso también es progresismo y no necesariamente adhiriendo a ideas de izquierda. Y acá quiero reivindicar algo que puede ser, ¿cómo decir?, un pecado terrible, algo imperdonable, pero ¿por qué? Porque la palabra está muy devaluada en nuestro país, en nuestra región, en la Argentina muy especialmente, que es, también se puede ser progresista y ser liberal. Vos sabés que en los Estados Unidos la palabra liberal es el equivalente a nuestro progresista, ¿verdad? Pero en nuestras regiones, y en la Argentina en especial, se da esa paradoja tremenda de liberales autoritarios. En mi país, los liberales han apoyado a la gran mayoría de las dictaduras, incluyendo la más sangrienta que comenzó en 1976. En mi país hoy hay un presidente que se define como ultralibertario y que está gobernando de espaldas al Parlamento, ha aprobado más de 100 decretos para modificar leyes sin pasar por el Congreso. Es decir, se siente inspirado por las fuerzas del cielo, se ha retirado del plan de Naciones Unidas, que incluye, entre otras cosas, los derechos de las mujeres, porque lo considera una cosa horrorosa, y eso es lo que en el imaginario uno puede decir, ¿eso es un liberal? Bueno, no, eso no es un liberal, ¿verdad? Entonces, la idea de poder pelearle a cierta izquierda, sobre todo con el deterioro que la izquierda tiene hoy por tener que defender a Chávez o a Daniel Ortega, el ser progresista y decir, caramba, soy liberal y soy progresista. Exacto, yo creo que la gran deuda que tiene la izquierda con nuestros países luego de esta ola de socialismos del siglo XXI es poder que pueda reconstruirse, ¿no? No digo los mismos sectores, porque los sectores autoritarios antiliberales nunca serán liberales, o sea, no van a sufrir esa metamorfosis porque no lo son, ¿no? Pero sí que surjan nuevos sectores que puedan llamarse progresistas, pero que abanderen el liberalismo, el liberalismo entendido como el principal
elemento, la piedra angular de la democracia. Es aquello que te permite respetar las libertades individuales, respetar los derechos colectivos, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, de las minorías, de las diversidades sexuales y del individuo, es decir, y la libertad económica y la libertad de pensamiento y de expresión. Entonces, ahorita yo creo que lo más angustiante para, por lo menos en la región andina, pero creo que también en Argentina va por ahí, es esto de que la izquierda se anuló como opción democratizante, ¿no? La izquierda está anulada en su sentido liberal democrático, entendido en su primera acepción, ¿no es cierto? En su sentido de Estado de Derecho. Y la derecha, si bien en el Ecuador tiene una trayectoria distinta a la de Argentina, porque en Argentina hay una memoria colectiva de una derecha autoritaria, ¿no? De la derecha militar, de la derecha de las botas. En Ecuador no, en Ecuador la derecha nunca ha sido de mano dura, nunca ha sido extrema. Bueno, Febres Cordero se puede decir que es el ejemplar más importante de la mano dura, pero si regresamos a ver al correísmo, el Febres Corderismo era una cuestión totalmente democrática comparada con aquello, ¿no? Es decir, respetaba los poderes, respetaba la libertad de expresión, no tenía nada que ver. Ahora, sí, lo que tú dices es importantísimo. Tanto izquierda como derecha creo que deben comprometerse con esta visión liberal, ¿no? Es decir, ya no es tiempo para antiliberalismos a menos que queramos caminar hacia el autoritarismo. Y lo grave es que hacia allá vamos, ¿no? Claro, Hacia como allá están vamos con diciendo, la izquierda y la derecha. como se habla de democracias plebiscitarias, ¿no? Gané y me llevo todo. Y el que perdió, Exacto. que se joda, porque por algo perdió. Exacto. Es lo que está diciendo ahora Milei y es lo que en mi país antes decía el kirchnerismo. Si no te gusta, hace un partido y ganame. Es decir, las minorías no tienen ningún derecho. Es lo que dice el chavismo día a día. Exactamente. O es lo que dice Noboa, por ejemplo, hasta la elección de Daniel Noboa, el presidente actual, el anticorreísmo era o abanderaba la opción democrática contra el autoritarismo del correísmo. Ahora está diluyéndose porque parece un aprendiz, ¿no? Muy aplicado de Rafael Correa y de sus acólitos y de estas formas de pensar, de estas formas de actuar, de estos golpes duros, de la mano dura, pero sobre todo del irrespeto a las normas, ¿no? A las leyes. Y él dice, yo soy el peor enemigo que alguien puede tener, ¿no? Entonces, claro, son esas posturas así. Bueno, veamos entonces ahora el video de Francisco Sánchez. El progresismo, nuevamente también, se ha ido contaminando, el que teníamos en América Latina, se ha ido contaminando también con debates en otras regiones, ¿no? En los Estados Unidos, es más, ni siquiera se habla de progresismo, se habla de lo que serían los liberales, ¿no? Se entiende como liberal, no en el sentido Milei, sino como una visión no conservadora de la sociedad, una visión cercana a la izquierda, socialdemócrata por entendernos, en parámetros europeos. Y en Europa, también, sobre todo a partir del gobierno de Zapatero introduce esta visión de progresismo que sería ya no solamente los derechos económicos, muy asociados al estado de bienestar, sino comienza a incorporar una nueva generación de derechos, ¿no? Y ahí va conectando posiblemente con lo que después ha sido conocido como la revolución woke o las reivindicaciones woke, que en principio no deberían estar contrapuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha llegado a un momento en que la agenda de lo woke, por decirlo de alguna forma, ha ido suplantando la agenda del progresismo, que en la agenda del progresismo en el fondo no solamente eran estos derechos sociales, estos derechos identitarios, estos derechos de nueva generación, sino que mantenía la esencia de lo que era la izquierda, que era hablar de los problemas de la redistribución o la necesidad de construir sociedades más igualitarias. Entonces es una especie de enfado social porque parecería ser que el gobierno y las élites no son sensibles a los problemas materiales, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en el último gran incendio que hubo en Quito, que se están quemando barrios, etcétera, etcétera. Una de las mayores preocupaciones, sobre todo en jóvenes, era el atender a los animales que salían de esa zona del bosque, ¿no? Me parece muy loable y muy altruista,
Pero eso yo lo digo como evidencia de este cambio de prioridades sociales, ¿no? O sea, sociedades que siguen teniendo grandes masas de pobreza, resulta un momento que los animales pueden tener mucho más peso en las preocupaciones de algunas personas. Entonces esto va marcando una brecha porque se siente como una falta de solidaridad, ¿no? Entonces personas que podrían asumirse ellas mismas como personas progresistas, es decir, abiertas a nuevos valores, a nuevas identidades, a nuevas reivindicaciones, han ido dejando de lado o han ido olvidando que sigue habiendo unas grandes bolsas de pobres o que hay una serie de personas que tienen todavía necesidades básicas por satisfacer y esas son las que se sienten abandonadas en la sociedad, ¿no? Y esas son las que piden soluciones rápidas, de mano dura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podemos ver, por ejemplo, está claramente en el ejemplo de El Salvador con Bukele. Es una solución radical, arbitraria, autoritaria, que viola derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un presidente que tiene altos niveles de apoyo y también está muy respaldado, incluso por personas que se han visto perjudicadas por la arbitrariedad de su gobierno. Bueno, hay algo muy interesante que dice Francisco y que también va de algún modo a retomar Rubén Díez García, nuestro próximo audio, porque él no tiene un video, pero va a ser un audio muy bien ilustrado, que es el tema de la incorporación de lo que se ha dado en llamar la cultura woke o despierto. Es algo que, en líneas generales, uno podría decir que le ha traído mucho desprestigio en muchos sectores al progresismo, frente a amplios sectores de la sociedad, y muy especialmente frente a los sectores más humildes y necesitados. Sin ir más lejos, el presidente Milei es uno de los caballitos de batalla que utiliza su lucha contra la cultura woke, es decir, contra la cultura de aquellos que se podrían resumir en lo políticamente correcto, en los que se esfuerzan en parecer progresistas, en evitar las palabras que pueden incomodar, pero ya a un extremo. Hay un tema que siempre se ha hablado que es muy gracioso, cuando alguien se pone trencitas, por ejemplo, como en las tribus africanas, le caen en las redes diciendo que eso es apropiación cultural, que como una mujer blanca se va a vestir o va a usar un peinado de negro, que eso es decir, llegar a esos extremos. Lo mismo cuando se lleva a los extremos las cuestiones de los derechos animales o de la ecología, que son derechos que realmente se han incorporado y con mucha importancia, pero que pareciera que en algunos sectores son excluyentes. Se habla de eso y no de lo otro. Y eso ha ido alejando de algún modo al progresismo de las clases trabajadoras. Y eso Rubén, nuestro próximo entrevistado, también lo va a hablar cuando habla de la genealogía del progresismo como parte de la izquierda, algo que ya hemos venido hablando, y que la cultura woke, sobre todo en Europa, y yo diría también mucho en Estados Unidos, la ha ido alejando. Yo veía el otro día un tuit acá de una conocida escritora argentina que ponía en X, en tweet, que se había ido, había tenido que irse de donde había dejado el auto estacionado porque había venido uno de esos muchachos que piden en la calle plata a cambio de cuidarte el auto, que en realidad no te lo cuidan, obviamente, porque se van inmediatamente, y que en la Argentina se los llama vulgarmente trapitos, por el trapo que tienen para decirte estaciona acá, estaciona allá. Entonces ella puso, el trapito no tenía un QR para que yo le pueda pasar plata del celular y me tuve que ir. Y alguien le puso abajo, no le digas trapito, decile cuidacoche. Entonces, frente a toda la situación que significa gente en la calle y todo, a esa persona le interesaba o le preocupaba que le dijeran trapito y no cuidacoche, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que resume en parte lo que decía Francisco.
Sí, es esto de la cultura woke que entra a cambiar de identidad al progresismo o que se roba, o sea, se monta sobre el progresismo porque evidentemente no puede montarse en lo que históricamente ha sido la derecha, esa derecha que no permitía los cambios sociales, la modernización de las ideas, ¿no es cierto? Entonces, su trinchera es la izquierda y se monta sobre la izquierda, pero le quita lugar a aquellas demandas que han hablado, ¿no? Que han hablado Américo, que ha hablado Francisco, materiales. Es decir, eso importante que abogaba por la inclusión de las mayorías excluidas, empobrecidas en América Latina y en Europa también, ¿no? Que de alguna manera podría y puede actualizarse para ir incluyendo a, por ejemplo, sectores que van sumándose a, por ejemplo, los migrantes. ¿No? Los migrantes que son ahora seguramente los más empobrecidos de las jerarquías poblacionales de América Latina y en Europa, ¿no? Los africanos en Europa, todos del mundo árabe, ¿no es cierto? Venezolanos en América Latina. Entonces, pero parece que por una u otra razón que es difícil explicar, o que podemos encontrar la explicación, es que toda esta nueva agudización de las identidades se sube en el progresismo y lo banaliza todo. Entonces, Exacto. claro, es una banalización del sufrimiento humano en alguna medida, ¿no? De las necesidades humanas. Y entonces viene a aparecer una especie de caprichos, ¿no? El Claro. capricho de quererme sentir como ser un transgeneración, porque ahora existe eso, ¿no es cierto? Entonces, esa persona que se siente de otra edad, ser un transgénero, que está bien, diversidades sexuales, ok, pero ser un transespecie. Entonces, estos grupos, y esto, claro, en América Latina todavía suena un poco chistoso, pero ya estamos cerca, ¿no? Pero en Europa es así, es decir, manifestantes que salen vestidos como perros porque se sienten perros en Berlín. O en Suecia, manifestantes que se sienten transespecie de diferente manera, es decir, y ya es como que todo está permitido por un lado, pero por el otro lado nada está permitido y es la cultura de la cancelación. Entonces vivimos en una especie de estate quieto, ¿no? No podemos decir lo que pensamos porque si tenemos una crítica al feminismo, si tenemos una crítica al ambientalismo, si tenemos una crítica a cualquiera de esas nuevas identidades que se vuelven ya no agendas, sino identidades personales, individuales, ¿no? Entonces somos cancelados. Vos sabés que ¿No? acá hay un importante capo narco que está preso en la ciudad de Rosario, que es como el epicentro del narco en la Argentina, que ya lleva como 7 o 8 habeas corpus presentados porque él dice que se autopercibe mujer para que lo pasen a un penal femenino. Porque Y se sabe, los conceden. claro, el juez se lo niega, pero él insiste, Se lo dice que niega. se autopercibe mujer para que lo pasen a un penal donde sabe que hay reglas menos estrictas y la situación sería diferente, ¿no? Claro. Pero antes de escuchar a Rubén, que nos va a hablar de las izquierdas, de la genealogía de la izquierda, del comunismo, que no tiene nada que ver con lo que esta idea que fuimos construyendo de a poco de progresismo, que nos va a hablar de socialismo, yo quiero hablar de una cosa que a mí particularmente me irrita particularmente y mucho, que es el llamado progresismo europeo cuando se refiere a América Latina. Es decir, estos progresistas europeos que admiten cualquier cosa en América Latina si responde a sus principios ideológicos, que no admitirían ni locos en sus propios países. Esos progresistas que se llenan la boca hablando de Cuba o que se llenan la boca hablando de Venezuela, que se rasgarían las vestiduras si se les limitara cualquiera de esas libertades de las que gozan en sus países, pero que sí a nosotros los indios latinoamericanos se las permiten. Y me acuerdo ante eso de una anécdota que siempre cuento. Una amiga peruana, Carmela, hace muchos años estaba caminando por Roma y de repente ve un pequeño stand, un puestito, con unos chicos universitarios, italianos, jóvenes, idealistas, con una bandera peruana. Y ella dice, una bandera peruana.
Y se fue acercando, y cuando se acercó vio unas fotos horrendas de violencia, y cuando se acerca más, vio que era un stand de chicos de la izquierda italiana recaudando fondos para Sendero Luminoso. Les dio tanta frustración y tanta desesperación que no les podían ni explicar lo que estaban haciendo. Y no eran miembros siniestros de una red internacional, eran jóvenes progresistas italianos que creían que estaban ayudando al progreso del Perú. Y lo mismo, no los dirigentes, que sí me parecen cínicos, lo mismo tal vez creerán muchos de los jóvenes de Podemos o de esos partidos como Sumar, que apoyan al chavismo o apoyan a Nicaragua o apoyan a Cuba hoy en Europa. Es tal como dices, en mi experiencia en Europa más reciente, en Suecia, que es un país, Suecia es un país, bueno, los nórdicos, ¿no? Son estos países que son ejemplo de desarrollo y Suecia es el ejemplo del estado de bienestar, que obviamente ya está muy, muy lastimado y camina mucho más hacia la derechización en un sentido de acortar todas esas derechos sociales que son muy amplios, ¿no? Pero que se van acortando por distintos motivos, ¿no? Pero el tema interesante es cómo los estudiosos de América Latina tienen una versión de los años 70. O sea, se han quedado con la idea de la izquierda revolucionaria como si fuera idealizándola totalmente, ¿no? Como igualitaria, como... Y no cometió sí, errores, claro. la emancipación, ¿no? De los pueblos y tienen una ensoñación por Cuba, por Venezuela. Rafael Correa es un prohombre, ¿no? Porque además ya le agrega el tema de ser un académico y joven. Y gente y claro, es duro dar esa pelea, digo, quizás no nos corresponde, ¿no? Dar la pelea de ir y contar qué pasa realmente, ¿no? Digo, no nos corresponde porque no tenemos la tarea de convencer a nadie, pero y eso se transmite en muchos medios, por ejemplo, El País en España, hay muchas cadenas mediáticas, ¿no? Que ha asumido una postura que yo diría, bueno, no sé si será irresponsable o quizá mal informada, o quizás sea una elección, sí, de apoyar, pero ahí viene la duda. Difícilmente esas cadenas comunicacionales y esos grupos académicos aceptarían algo así en sus países. Eso que dices es importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de cinismo ahí. Debe haber mucho de ignorancia porque la información, uno cuando va y ve qué se consume, de dónde se enteran, ¿no? Es de la misma gente que promueve a estas. Sí, en muchos casos yo creo que tienen una idea, no sé, como que uno está en un estadio de evolución menor y bueno, Sí. que a nosotros nos pase, ya nos llegará el derecho, tener derecho a mayores libertades, ¿no? Una cuestión así. En fin, escuchemos entonces a Rubén Díez García, que no piensa así, es español, profesor de la Complutense y siempre se indigna con sus compatriotas tolerantes con el chavismo. La verdad que es interesante. Hombre, de alguna forma, esta idea de progresismo progresista viene a ser como un reemplazo en la etiqueta para referirse a la izquierda de toda la vida. Pero claro, la izquierda de toda la vida también está mutando, ¿no? O hay cambios dentro del discurso del progresismo o de la izquierda. De hecho, siempre ha habido familias, ¿no? Pues ha habido partidarios de ideologías como el comunismo, ha habido corrientes dentro del socialismo, de la socialdemocracia. Pero bueno, quizás hoy en día esos debates se insertan más en lo que hemos venido hablando y se viene hablando mucho en estos últimos tiempos, que es esta izquierda o ese progresismo que ha virado hacia temas más relacionados con la incorporación de las minorías y con las cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? Mientras que las cuestiones materiales pues siguen teniendo un lugar predominante también en el discurso del progresismo, pero claro, ahí es donde está la dificultad para generar alianzas por parte del progresismo, creo yo,
entre grupos sociales o colectivos diversos, ¿no? Las clases más populares, más trabajadoras, entre las que las cuestiones materiales sigue teniendo mucha raigambre, mucho peso, ¿no? Por sus propias circunstancias, y luego otros nuevos colectivos que en muchas ocasiones son gente más instruida, con un nivel educativo más alto, que tienen otro tipo de necesidades y de demandas más centradas en las percepciones personales, en sus proyectos de vida, en las identidades colectivas, ¿no? En la incorporación de nuevas minorías. Ahí es donde está la dificultad de generar alianzas que den lugar a bases sociales de votantes con capacidad para hacer llegar a las corrientes progresistas al poder, ¿no? De hecho, podríamos decir que el ascenso de personajes como Trump o el propio Milley o otros capítulos en otros países, se enmarcan también en esa dificultad de las fuerzas progresistas por contar con el voto de esas clases populares más preocupadas por cuestiones materiales. No es una explicación sobre la idea de progresismo muy centrada en la teoría política, que podríamos entrar en ello, pero sí un poco traída al debate más actual. Bueno, hasta acá llegamos con esta segunda emisión de las Américas Latinas, hoy con el tema del progresismo, que como vimos da para entrarle por muchos lugares, no solo desde Buenos Aires y de Quito. Esperemos que les haya resultado interesante. Bueno, gracias Santiago por esta charla y igual espero que a los de la región ecuatorial y para acá les haya resultado interesante y nos vemos en la próxima entrega con un tema igual de tentador. Exactamente, y que sigan las Américas Latinas y que vuelva la luz todo el día al Ecuador. Que vuelva la luz para Navidad. Chao. Chao. Las Américas Latinas.